Sientes que algo dentro de ti sigue atrapado, aunque ya hayas intentado de todo. La sanación verdadera no está en las palabras, sino en actos que hablan directamente a tu alma. Hoy descubrirás cómo liberar lo que no puedes nombrar, con una llave que no esperabas. Esto no es magia, es psicomagia. Tu inconsciente no entiende de lógica, tampoco escucha tus discursos internos, porque tu inconsciente no está hecho para pensar, está hecho para sentir. Se comunica a través de imágenes, de metáforas, hablando en símbolos. Eso explica por qué puedes pasar años en terapia, entendiendo lo que te pasó, y aún así seguir sintiendo exactamente lo mismo. Y es que el entendimiento no borra la emoción. Saber por qué te duele no es lo mismo que dejar de doler. Cuando eras un niño, no podías explicar lo que te pasaba. Si tu madre te ignoraba, solo sentías que no valías. Y esa sensación se quedó guardada como una imagen, como una memoria emocional. Tu inconsciente se quedó con esa versión de ti y sigue actuando desde ahí, como si el abandono estuviera ocurriendo hoy. Por eso repites patrones, por eso atraes siempre al mismo tipo de personas, por eso te saboteas justo cuando estás por lograr algo. Y es que lo que está pasando es que estás obedeciendo una lógica emocional más profunda, una lógica que no se corrige con argumentos, sino con símbolos, que es el lenguaje del inconsciente. Piensa por un momento en tus sueños. Caes al vacío, te persiguen. ¿Por qué no sueñas con frases que digan «estoy inseguro» o «tengo miedo a fracasar»? Y es porque tu inconsciente no usa palabras, usa símbolos. Pero no solo en los sueños. El cuerpo somatiza cuando las emociones no encuentran una vía de expresión. Un nudo en la garganta que no se va. Un dolor en el pecho que no tiene causa médica. Una fobia que no entiendes. Todo eso son símbolos, mensajes no entendidos. Pero la pregunta sería cómo sanar todo eso, con actos simbólicos que respondan directamente al lenguaje del inconsciente. Si llevas años cargando con una culpa, puedes hacer un ritual donde escribes lo que callaste, lo que no pudiste decir, y luego lo quemas. Y no es porque el fuego tenga un poder mágico, sino porque tu inconsciente entiende que quemar es liberar, y él lo entiende como una verdad. Ese es el poder de lo simbólico. Va directo a la raíz. En terapia convencional puedes hablar durante años y no tocar ese punto, pero a veces, con una sola imagen emocional bien dirigida, algo se desbloquea, algo se abre y sientes que por fin soltaste. Esto es psicología profunda y Jung hablaba de ello. Funciona no porque lo entiendas, sino porque tú lo sientes. Porque cuando hablas el idioma del alma, el alma siempre responde. Te has dicho 1000 veces que esta vez sí vas a cambiar, que ahora sí vas a dejar esa relación, que vas a empezar el proyecto, que vas a cuidarte, confiar en ti, salir del mismo ciclo. Y al principio parece que lo lograrás. Dura unos días, tal vez semanas, pero de pronto, sin saber cómo, terminas en el mismo lugar de siempre. Te saboteas, te cansas, te justificas. Después te culpas porque piensas que te falta disciplina, pero no es eso. Lo que te falta no es fuerza de voluntad. Lo que te falta es alinear tu inconsciente con tu deseo. Y es que no importa cuánto te esfuerces, si tu inconsciente asocia el cambio con dolor, con peligro, siempre te va a frenar. Y es que en algún momento de tu infancia, expresarte libremente fue castigado o ridiculizado. Tu inconsciente aprendió que callar es más seguro, y aunque tú quieras cambiar eso,
Él sigue pensando que mostrarte equivale a morir emocionalmente. Y eso significa que no basta con decir que lo vas a hacer. Tienes que ir a ese lugar donde se formó el miedo. Tienes que hablarle a esa parte de ti que aún cree que mostrarte es peligroso. Porque mientras esa herida esté activa, cualquier intento de avanzar se sentirá como una amenaza y el inconsciente protegerá lo conocido, incluso si eso te destruye. A veces el dolor es cómodo y no es porque no duela, sino porque es familiar. Y para el inconsciente, lo familiar es sinónimo de supervivencia. Por eso te apegas a personas que no te valoran. Por eso repites vínculos donde terminas humillado, ignorado o invisible. Y no es porque no sepas lo que mereces, sino porque hay una parte de ti que solo se siente a salvo en la repetición. Es como un niño que se duerme abrazado a un juguete roto y eso pasa porque ahí se siente en casa. Así que la pregunta importante sería cómo cambiar todo eso. Lo primero que debes hacer es dejar de pelear contigo mismo. No te está fallando la voluntad, te está hablando una parte que no has escuchado. Segundo, haciendo visible lo invisible, detectando el origen de esos frenos internos, nombrándolos, simbolizándolos, dándoles un nuevo significado. Y tercero, no intentando cambiar desde el esfuerzo, sino desde la reconciliación. No se trata de empujar más fuerte, sino de darle la vuelta a lo que está yendo en sentido contrario y preguntarte, ¿qué necesitas para soltar? Porque el verdadero cambio no nace del esfuerzo ciego, sino del encuentro profundo con lo que aún duele. Y justo ahí es donde empieza la libertad real. Todos vivimos con una idea clara de quién creemos que somos, pero hay otra identidad, silenciosa e invisible, que actúa por debajo de lo que dices y define lo que haces. Ese es un programa, una estructura profunda que se instaló en ti sin que te dieras cuenta. Nadie te enseñó cómo funciona, pero está ahí, tomando decisiones por ti, condicionando tus relaciones, filtrando lo que ves como posible. ¿Y sabes cómo se construyó? A partir de dos cosas: lo que te pasó y lo que decidiste sobre ti por lo que te pasó. No fue solo que tu madre te ignorara o que tu padre no estuviera, fue lo que tú en tu infancia interpretaste de eso. Tal vez fue que no eres suficiente o que debes esforzarte para que te quieran, o si eres tú mismo, te van a rechazar. Y eso se convirtió en una ley, una profundamente real para ti. Y desde ahí armaste una identidad. Te hiciste fuerte, simpático, complaciente, callado. Y eso funcionó y te salvó. Pero con el tiempo, esa armadura se volvió una prisión. Ese yo que construiste no era auténtico. Era un mecanismo de defensa. Una máscara que ahora llevas tanto tiempo usando que crees que eres esa máscara. Y por eso te cuesta cambiar. Porque cada vez que intentas salir de ese rol, sientes culpa, vergüenza o miedo. El programa lanza una alarma. Cuidado, eso no eres tú. Pero no es verdad. Tú no eres tu herida. No eres tu estrategia de supervivencia. Tienes que empezar a notar tus patrones. Te saboteas justo cuando estás por lograr algo grande. Te alejas cuando alguien te empieza a querer de verdad. Te sobreexiges para sentir que vales. Cada uno de esos actos tiene una lógica, aunque sea una lógica que te produce dolor. Y cuando la ves, cuando la entiendes, algo cambia, porque lo que se vuelve consciente deja de controlarte. No se trata de culpar a tus padres, ni de volverte una víctima. Se trata de reconocer el guión que heredaste para decidir si lo vas a seguir actuando el resto de tu vida.
Y hay algo poderoso en todo esto. En el momento en que ves tu programa, ya no eres solo el personaje, también eres el autor. Y ahí empieza otra historia, una que tú puedes escribir. No sanar tiene un precio y no siempre se nota de inmediato. A veces se disfraza de éxito, de una vida estable, incluso admirada, pero por dentro no te sientes bien. No sanar te vuelve experto en sobrevivir, en controlar todo para que no duela, en llenar silencios con ruido, en quedarte ocupado para no sentir. Te acostumbras a relaciones donde no te ves, a trabajos que no te llenan, a metas que no son tuyas, pero que te hacen sentir normal. Y aunque todo parezca estar bien, hay una sensación que no se va, el vacío. Ese vacío es la vida diciéndote que algo en ti sigue pendiente, una parte que necesita ser vista, sentida y reparada. Pero no sanar también te vuelve adicto a repetir los mismos patrones, a buscar afuera lo que no resolviste dentro, a vivir desde la reacción y no desde la elección. Y lo peor es que te crees que eres libre, pero estás atrapado. Reaccionas igual que cuando tenías 7 años, solo que ahora tienes responsabilidades, pareja, y esa herida sigue controlando tu vida. No sanar te vuelve duro, con los demás y contigo. Te exige que sigas, que no te quejes, que seas fuerte, pero no es fortaleza, es desconexión. Hay personas que viven décadas sin mirar adentro, pero la vida siempre cobra factura, a veces en forma de ansiedad o de relaciones rotas o de una tristeza que no entiendes, porque tu alma no olvida y cada vez que ignoras eso, se acumula hasta que un día algo se rompe y ahí entiendes que sanar no era una opción, era una necesidad. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Nunca estás demasiado roto, ni es demasiado tarde. Sanar no es volver al pasado, es hacer las paces con él para dejar de tener poder sobre tu presente. Es mirarte sin juicio, abrazar lo que antes escondías y elegir por fin no repetir la historia, porque cada día que postergas tu sanación, estás pagando con tu libertad y nadie más lo va a hacer por ti. A veces, el engaño no llega como una amenaza, llega como una promesa de avance, de comodidad, de progreso. Nos dicen que todo lo nuevo es mejor, que el camino correcto es hacia adelante, que cuanto más lejos de lo salvaje, de lo incierto, de lo natural, más cerca estamos de la verdad. Y así, paso a paso, fuimos abandonando lo esencial. Se reemplazó la intuición por normas, el silencio por ruido, el fuego interior por instrucciones externas. Todo debía medirse, pesarse, clasificarse. El misterio era una amenaza, lo impredecible un error y lo sagrado un obstáculo para el orden. Pero debajo de ese barniz de civilización, algo se perdió, algo profundo, porque en la búsqueda de seguridad dejamos de escuchar lo invisible. En la obsesión por controlar nos alejamos de lo vivo. Se nos enseñó a desconfiar de lo que no podía explicarse, a negar lo que no servía, a temer lo que no encajaba. Y lo que al principio parecía una bendición, lentamente se convirtió en una trampa. Un mundo lleno de reglas, pero sin sentido. Lleno de herramientas, pero sin propósito. Lleno de movimiento, pero sin dirección. Aprendimos a vivir hacia afuera, olvidando que la única brújula real siempre estuvo adentro. El progreso que se impone sin alma no es evolución, es domesticación. Nos vuelven dóciles, eficientes, previsibles. Nos arranca la raíz
y luego se pregunta por qué estamos vacíos. Porque no todo lo que brilla guía. A veces es el fuego que arde para que no veas las estrellas. A veces es la voz suave que te aleja del camino, disfrazada de sabiduría. La verdadera trampa no tiene barrotes, tiene lógica, tiene beneficios, tiene aprobación. Y por eso es tan difícil verla, porque se presenta como una ayuda, como una mejora, como una solución, pero en lo profundo es una desconexión. Despertar no es rechazar lo nuevo por ser nuevo, sino reconocer cuando lo nuevo ha dejado de servir a lo esencial, cuando ha reemplazado lo verdadero por lo conveniente, cuando ha convertido al ser humano en un engranaje sin alma. La trampa no está en el paso hacia adelante, está en olvidar lo que dejamos atrás, lo que nos hacía humanos, lo que nos mantenía despiertos. Y para salir no hay que correr, hay que detenerse, escuchar, sentir y recordar. Primero llega un silencio, un malestar sin nombre, un vacío que no se llena, una certeza vaga de que algo no encaja. Y entonces empiezan a encontrarse. No es casualidad, es una fuerza invisible que teje los hilos. Individuos que no se conocen, pero sienten lo mismo. Gente que nunca se ha visto, pero se reconoce. Hablan un idioma sin palabras, se entienden con la mirada, y aunque cada uno vivió su historia por separado, todos comparten la misma herida, la sensación de haber estado dormidos demasiado tiempo. Ya no es solo una búsqueda personal, es un eco que se multiplica, es un murmullo que se vuelve canto, es una conciencia que despierta en muchos al mismo tiempo. Lo que antes parecía locura, ahora tiene sentido. Lo que antes era soledad, ahora es encuentro. Porque algo más profundo los une, el recuerdo de lo que realmente son. No hay templos, no hay estructuras, solo una verdad que brota desde dentro y se refleja en los otros como un espejo. Y en ese reflejo comprenden que el despertar no es un acto individual, sino una corriente, una ola que se eleva desde lo más hondo y arrastra todo lo que ya no vibra con la vida. Ya no basta con salvarse a uno mismo, el alma intuye que debe extender su fuego, no para convencer, sino para iluminar, no para enseñar, sino para recordar, porque en cada persona hay una chispa esperando ser encendida, en cada mirada una pregunta suspendida en el aire. Y así se forma la tribu invisible, sin banderas, sin nombres, solo almas que reconocen que el mundo que heredaron no es el único posible, que hay otra forma de estar, más auténtica, más libre, más real. No es un movimiento, es un pulso, no es una revolución, es un regreso. El despertar colectivo no necesita ruido, solo necesita verdad. Y esa verdad, cuando se comparte, tiene el poder de transformar la oscuridad en dirección, el miedo en paso y la incertidumbre en certeza profunda. Porque cuando muchos recuerdan al mismo tiempo, ya no hay vuelta atrás. Imagina por un momento que todo lo que creías sólido, todo lo que pensabas inamovible, comienza a desvanecerse. Las certezas se deshacen, las máscaras caen, y frente a ti queda solo el alma desnuda, frente al abismo y la luz. Ese es el momento más sagrado, el instante en que la vieja historia termina y algo nuevo está a punto de nacer. Es un renacer profundo, como el fuego que consume para purificar, como el ave que se eleva desde sus propias cenizas. La psicomagia nos ha enseñado que sanar es actuar en la profundidad del ser, es hablar el idioma que el alma reconoce, el lenguaje de los símbolos, de las emociones, de los gestos que transforman. Cuando eliges ese camino, ya no eres víctima de tu historia, eres el creador de tu destino. Cada acto simbólico es una semilla que plantas
en el terreno fértil de tu inconsciente y de esa semilla brota la vida renovada. Ya no hay vuelta atrás. El alma, una vez despierta, camina siempre hacia adelante. Y aunque el camino no sea fácil, aunque a veces oscurezca, esa luz interior es un faro que nunca se apaga. Porque en la transformación está la verdadera magia, en el acto de tomar el control de tu propia historia, de darte permiso para cerrar capítulos, para soltar lo que te lastima, para abrirte a la posibilidad de ser más. Es el poder de la psicomagia, devolvernos el mando, reescribir nuestro mito personal y finalmente emerger completos. No como quienes huimos del dolor, sino como quienes lo han atravesado y lo han convertido en fuerza. No como quienes buscan respuestas externas, sino como quienes han escuchado al silencio interno. El verdadero milagro no está en el acto, sino en quién te conviertes a través de él. Renacer no es solo volver a empezar, es transformarse en el arquitecto consciente de tu alma. Y hoy frente a ti está esa invitación. No en forma de palabras, sino de acciones. No en forma de excusas, sino de coraje. No en forma de miedos, sino de libertad. Elige despertar, elige sanar, elige renacer. Porque el alma no espera, el alma no olvida. Y cuando decides hablarle, cuando decides actuar, te conviertes en la magia, en la transformación viva, en el misterio hecho realidad.